1 millón de personas descubren un hogar en las calles que realizan milagros. Curioso, ele o segue e descobre uma história de fé e redenção que o muda para siempre. En el bullicioso corazón de la ciudad, donde los rascacielos rasgaban el cielo y las luces de neón destellaban incesantes, vivía un hombre que parecía tenerlo todo. Leonardo Vargas era un nombre conocido en los círculos empresariales más exclusivos, dueño de una fortuna construida con años de esfuerzo y sacrificio. A sus 50 años, había alcanzado el pináculo del éxito, o al menos eso parecía desde fuera. Esa tarde, mientras caminaba por la acera pulida frente a su oficina, Leonardo se sentía inquieto. Había una vacuidad en su interior que no podía llenar ni con el dinero ni con el poder que había acumulado. Al pasar por una calle lateral menos transitada, algo insólito llamó su atención. En una esquina, rodeado por una pequeña multitud, un hombre mayor, de aspecto humilde, vestía ropas sencillas y desgastadas. A su alrededor, el aire parecía vibrar con una energía que Leonardo no podía explicar. La gente observaba en silencio mientras el hombre levantaba las manos sobre una mujer que yacía en el suelo, aparentemente enferma. Leonardo, aunque escéptico, se detuvo, incapaz de apartar la vista. El hombre pronunció unas palabras que Leonardo no pudo entender del todo, y lo que sucedió después lo dejó perplejo. La mujer, que momentos antes parecía estar al borde de la muerte, se levantó lentamente, sus ojos llenos de asombro. La multitud murmuraba en voz baja, pero la incredulidad de Leonardo lo mantenía en su lugar. ¿Qué clase de truco es este?, pensó, tratando de encontrar una explicación lógica para lo que acababa de presenciar. Sin embargo, había algo en la mirada del hombre, una serenidad y una confianza que desafiaban cualquier escepticismo. Leonardo, acostumbrado a tener respuestas para todo, se encontró sin palabras. La figura del hombre mayor se alejó entre la multitud, como si hubiera cumplido con una simple tarea cotidiana. Leonardo, casi sin darse cuenta, comenzó a seguirlo, su curiosidad despertada como hacía tiempo no ocurría. El hombre cruzó varias calles, moviéndose con la facilidad de alguien que conoce cada rincón de la ciudad. Leonardo mantenía una distancia prudente, preguntándose por qué estaba tan interesado en seguir a un completo desconocido. Pero algo en su interior lo empujaba a continuar, como si una fuerza invisible lo guiara. Finalmente, el hombre se detuvo frente a un pequeño parque, uno de esos lugares olvidados en medio del concreto y el acero. Se sentó en un banco y, sin levantar la vista, habló con una voz tranquila pero firme. «Sabes, hijo, a veces buscamos respuestas donde no las hay, y otras veces las respuestas están justo frente a nosotros, pero no queremos verlas». Leonardo se congeló. ¿Cómo sabía que lo estaba siguiendo? ¿Y cómo podía este hombre hablarle como si lo conociera? Una mezcla de sorpresa e incomodidad lo invadió, pero no se movió. Algo en él necesitaba saber más. El hombre levantó la vista y le sonrió. No necesitas entenderlo todo ahora. A veces, es suficiente con estar dispuesto a ver más allá de lo que crees que es posible. Leonardo, quien siempre había creído que el conocimiento y la lógica eran las claves del éxito, se sintió desarmado. Las palabras de aquel hombre parecían tener un peso que iba más allá de lo racional, como si estuvieran impregnadas de una verdad más profunda. Sin darse cuenta, Leonardo se había sentado en el banco junto al hombre. Las preguntas comenzaron a arremolinarse en su mente, pero ninguna encontró el camino a sus labios. El silencio entre ellos no era incómodo, sino más bien lleno de una expectativa que Leonardo no podía comprender. Y así, en ese parque olvidado, comenzó una conexión inesperada que cambiaría la vida de Leonardo para siempre. Antes de continuar con esta intrigante historia, no olvides suscribirte al canal, compartir y darle like para no perderte ningún detalle de esta transformación que apenas comienza. Leonardo pasó el resto del día sumido en un estado de confusión y curiosidad. Aunque regresó a su oficina y trató de concentrarse en los asuntos pendientes, su mente volvía una y otra vez al hombre que había conocido en el parque. La serenidad en la voz del desconocido, sus palabras llenas de una sabiduría casi etérea, no dejaban de resonar en su mente. Esa noche, en su lujoso penthouse con vista a la ciudad, Leonardo no pudo conciliar el sueño. Las luces titilantes de los edificios a su alrededor solían darle una sensación de control y éxito, pero ahora solo le recordaban lo superficial que era su vida en comparación con la profundidad que había vislumbrado en el hombre de la calle. A la mañana siguiente, en lugar de seguir su rutina habitual, decidió regresar al parque. Había algo en esa experiencia que necesitaba entender mejor, algo que había despertado una inquietud que no podía ignorar. Llegó temprano, con la esperanza de encontrar al hombre y tal vez obtener respuestas a las preguntas que no había sabido formular el día anterior. Para su sorpresa, el hombre estaba allí,
sentado en el mismo banco, como si lo estuviera esperando. Leonardo sintió un extraño alivio al verlo, como si una parte de él hubiera temido que el hombre hubiera sido solo un producto de su imaginación. «Buenos días», saludó Leonardo, con una mezcla de timidez y anticipación. «Buenos días», respondió el hombre con una sonrisa cálida. «Sabía que volverías». Leonardo se sentó a su lado, esta vez con la firme intención de no dejar pasar la oportunidad de conocer más sobre este hombre y sus aparentes milagros. «No pude dejar de pensar en lo que vi ayer. Nunca había presenciado algo así». «¿Cómo lo hiciste?». El hombre lo miró con una expresión tranquila, como si la pregunta fuera irrelevante. «No se trata de cómo lo hice, sino de por qué. Lo que viste no fue un truco ni un espectáculo. Fue simplemente una manifestación de la fe». «Fe», repitió Leonardo, como si esa palabra fuera ajena a él. «¿Quieres decir que todo esto es por religión?». «Religión es solo una forma de entenderlo», respondió el hombre. «La fe, en cambio, es la creencia en lo que no se puede ver, la confianza en que hay algo más allá de lo que entendemos». Leonardo frunció el ceño. Su mente racional luchaba por aceptar esa explicación. «Pero, ¿cómo puedes hacer que alguien se cure con solo unas palabras? Eso no es lógico». El hombre soltó una ligera risa, no burlona, sino llena de una comprensión que desarmó a Leonardo. «La lógica tiene su lugar, pero no es el único camino. La fe no es lógica, y sin embargo, mueve montañas». El silencio cayó entre ellos nuevamente, pero esta vez, Leonardo sintió la necesidad de llenar ese vacío con más preguntas. Quería saber más sobre ese hombre, sobre su vida, sobre cómo había llegado a ese punto. «¿Quién eres realmente?», preguntó, finalmente. «¿Cómo llegaste a estar aquí, en las calles, haciendo lo que sea que estés haciendo?». El hombre lo miró con una expresión reflexiva, como si sopesara cuánta de su historia estaba dispuesto a compartir. «Soy solo un hombre que ha visto demasiado, ha perdido demasiado, y ha ganado lo que no tiene precio. Mi nombre no es importante, pero lo que he aprendido en este camino es algo que he decidido compartir, con aquellos que estén dispuestos a escuchar». Leonardo sintió que había algo más detrás de esas palabras, algo que el hombre no estaba diciendo. Pero antes de que pudiera preguntar más, el hombre se levantó. «Hoy es un buen día para caminar», dijo, como si esa declaración fuera suficiente explicación. Leonardo lo siguió sin dudar, decidido a no dejar escapar la oportunidad de descubrir más sobre este misterioso personaje. Caminaban en silencio, y Leonardo observaba cómo el hombre saludaba a varias personas en las calles, gente común, que lo miraban con respeto y cariño. Era evidente que este hombre no era un desconocido en la comunidad, aunque para Leonardo seguía siendo un enigma. Finalmente, llegaron a un mercado al aire libre. El bullicio de la gente comprando y vendiendo productos frescos contrastaba con la calma que emanaba del hombre. Se detuvo frente a un puesto de frutas y habló brevemente con el vendedor, quien le entregó una manzana sin esperar pago alguno. El hombre se la ofreció a Leonardo. «Prueba esta manzana», dijo con una sonrisa. «Es la más dulce que encontrarás». Leonardo aceptó la fruta, pero antes de morderla, no pudo evitar preguntar, «¿Y esto también es parte de la fe?». El hombre sonrió nuevamente. «Todo es parte de la fe, Leonardo. Solo necesitas aprender a verlo». Mientras mordía la manzana, Leonardo se dio cuenta de que, de alguna manera, este hombre lo estaba guiando en un viaje que no solo involucraba las calles de la ciudad, sino también los rincones más profundos de su propia alma. Y aunque aún no entendía completamente hacia dónde lo llevaría este camino, supo que estaba dispuesto a seguir adelante, a descubrir qué significaba realmente la fe que este hombre vivía con tanta naturalidad. La curiosidad de Leonardo, ahora intensificada, se convirtió en una chispa que empezaba a iluminar las sombras de su vida. Y aunque no lo sabía aún, ese era solo el comienzo de una transformación que lo cambiaría para siempre. El tercer día consecutivo que Leonardo se encontraba con el milagrero, comenzó a sentirse como una rutina inesperada en su vida, una rutina que lo intrigaba cada vez más. Aquel hombre, siempre sereno y dispuesto a compartir su tiempo, parecía no tener preocupaciones mundanas. Esto contrastaba con la constante presión y estrés que Leonardo enfrentaba en su vida diaria. Ese día, al llegar al parque, el milagrero lo recibió con una sonrisa que ya comenzaba a resultarle familiar, casi reconfortante. «Hoy vamos a caminar un poco más lejos, si no te importa», dijo, como si estuviera invitando a un viejo amigo a una simple caminata. Leonardo asintió, sintiendo una mezcla de curiosidad y anticipación. Mientras caminaban, el milagrero comenzó a hablar sobre su vida, algo que Leonardo no esperaba pero que estaba ansioso por escuchar.
Hace muchos años, comenzó el milagrero, yo también vivía una vida muy diferente. Tenía una familia, una casa, un trabajo estable. Pero algo dentro de mí siempre me decía que había más en la vida que lo que podía ver y tocar. Esa inquietud me llevó a hacer preguntas, a buscar respuestas en lugares donde nunca había mirado antes. Leonardo, que siempre había pensado que su propio éxito material era el resultado de su arduo trabajo y determinación, se sintió intrigado por la idea de que alguien pudiera dejar todo eso atrás en busca de algo más intangible. ¿Qué fue lo que encontraste?, preguntó, sin poder contener su curiosidad. El milagrero lo miró con una expresión que mezclaba sabiduría y tristeza. Encontré que el verdadero valor de la vida no reside en lo que poseemos, sino en cómo vivimos. Me di cuenta de que la fe y la conexión con algo mayor que nosotros mismos son lo que realmente da sentido a nuestras vidas. Continuaron caminando, y el entorno comenzó a cambiar. Salieron del bullicioso centro de la ciudad y se adentraron en barrios más humildes, donde las casas eran pequeñas y las calles estrechas. La gente en estas áreas parecía conocer al milagrero, lo saludaban con sonrisas y palabras amables, y él respondía con la misma calidez. «Esta comunidad me enseñó mucho», dijo el milagrero, señalando a su alrededor. «Aquí aprendí que la fe no es solo una creencia, sino una forma de vida. La gente aquí no tiene mucho en términos materiales, pero tienen una riqueza espiritual que es inigualable». Leonardo observó a su alrededor con una nueva perspectiva. Siempre había visto estos barrios como lugares de carencia, pero ahora comenzaba a verlos bajo una luz diferente. Notó la alegría en los rostros de los niños que jugaban en las calles, la camaradería entre los vecinos que se ayudaban mutuamente sin esperar nada a cambio. «¿Cómo llegaste a ser conocido como el milagrero?», preguntó Leonardo, intrigado por el respeto y la devoción que la gente parecía tener por aquel hombre. El milagrero sonrió ligeramente. «No fue algo que busqué. Simplemente empecé a compartir lo que había aprendido, a ayudar a los que necesitaban guía o consuelo. Y con el tiempo, las personas comenzaron a ver los cambios en sus vidas como milagros. No soy yo quien hace los milagros, Leonardo. Es su fe lo que los hace posibles». La simplicidad de la explicación lo dejó pensativo. Leonardo había pasado toda su vida creyendo que el control y el poder eran los únicos caminos hacia el éxito, pero aquí estaba un hombre que, con nada más que palabras y fe, había logrado algo mucho más profundo y significativo. Continuaron su caminata hasta llegar a una pequeña iglesia en medio del barrio. El edificio era modesto, con una fachada de ladrillo desgastada por el tiempo, pero tenía un aire de paz que Leonardo no pudo ignorar. El milagrero lo invitó a entrar. En el interior, la iglesia estaba casi vacía, excepto por unas pocas personas que oraban en silencio. El milagrero se arrodilló frente al altar, y Leonardo, aunque un poco incómodo, lo imitó. Mientras permanecían allí en silencio, Leonardo sintió una calma que no había experimentado en mucho tiempo, una sensación de que tal vez, solo tal vez, había algo más allá de la lógica y el control. Después de unos minutos, el milagrero se levantó y le hizo un gesto a Leonardo para que lo siguiera hacia la parte trasera de la iglesia, donde un grupo de voluntarios estaba repartiendo comida a los necesitados. «Aquí es donde paso la mayor parte de mis días», dijo el milagrero, «ayudando a aquellos que no tienen a nadie más». Leonardo observó en silencio cómo el milagrero se unía a los voluntarios, sirviendo comida y hablando con las personas que venían a buscar un plato caliente. No era solo un acto de caridad. Había una conexión genuina entre el milagrero y la gente a la que ayudaba. No era un líder distante, sino uno que compartía sus penas y alegrías. Ese día, Leonardo no dijo mucho más. Solo observó, procesando todo lo que había visto y oído. A medida que el sol comenzaba a ponerse, el milagrero lo acompañó de regreso al parque. «Gracias por venir hoy», dijo el milagrero mientras se despedían. «Espero que hayas encontrado algo de lo que buscabas». Leonardo asintió, pero no estaba seguro de que había encontrado. Sin embargo, sabía que su perspectiva había cambiado de alguna manera, que había visto un mundo del que no había sido consciente antes, un mundo en el que la fe y el servicio a los demás tenían más valor que cualquier cantidad de dinero. Mientras se alejaba del parque, se dio cuenta de que este hombre, este milagrero de la calle, estaba comenzando a afectar su vida de una manera que nunca hubiera imaginado. Y aunque aún tenía muchas preguntas, supo que seguiría regresando, buscando más respuestas, más de esa paz que comenzaba a sentir. La conexión entre ellos se estaba fortaleciendo, y Leonardo comenzaba a ver el camino que lo llevaría a una transformación que cambiaría su vida para siempre. Durante los días que siguieron, Leonardo intentó retomar su vida habitual, la vida que conocía tan bien. Volvió a su oficina, se reunió con socios comerciales,
Asistió a eventos exclusivos y manejó los asuntos de su imperio financiero con la misma eficiencia que siempre lo había caracterizado. Sin embargo, algo había cambiado dentro de él, algo que no podía ignorar por más que lo intentara. Cada vez que intentaba concentrarse en sus tareas diarias, la imagen del milagrero y las experiencias que había compartido con él volvían a su mente. Las palabras del hombre, la serenidad con la que enfrentaba el mundo y la profunda conexión que tenía con las personas que ayudaba, todo eso comenzaba a hacer mella en las convicciones que Leonardo había sostenido durante tanto tiempo. Una tarde, mientras revisaba unos contratos importantes, Leonardo se sorprendió al darse cuenta de que no podía concentrarse en absoluto. Su mente vagaba constantemente hacia los recuerdos de los paseos con el milagrero, de la iglesia humilde y de la comunidad que lo había acogido con tanto cariño. Cerró los documentos y se recostó en su silla, mirando por la ventana las luces de la ciudad que comenzaban a encenderse al caer la noche. ¿Por qué no podía dejar de pensar en ese hombre? Leonardo se sentía dividido. Por un lado, su vida de éxito, poder y riqueza lo llamaba, recordándole todo lo que había logrado. Por otro lado, algo más profundo, algo que no podía definir con claridad, lo atraía hacia un camino completamente diferente, un camino que el milagrero le había mostrado. Esa noche, mientras intentaba dormir, la lucha interna se intensificó. ¿Cómo podía alguien que había dedicado toda su vida a construir un imperio de repente considerar que todo eso podría no tener sentido? ¿Cómo podía cuestionar la lógica que lo había llevado hasta donde estaba? Las preguntas se arremolinaban en su mente, dejándolo exhausto pero incapaz de descansar. A la mañana siguiente, Leonardo se levantó temprano, decidido a resolver esta batalla interna. Decidió que, para encontrar paz, necesitaba distanciarse de la influencia del milagrero y concentrarse en lo que siempre había funcionado para él, su trabajo. Se dirigió a la oficina con una determinación renovada, decidido a sumergirse en sus negocios y olvidar todo lo demás. Sin embargo, a medida que pasaban las horas, esa determinación comenzó a desmoronarse. Mientras revisaba informes y tomaba decisiones, una sensación de vacío lo invadía. Todo lo que antes le había dado satisfacción ahora parecía carecer de significado. Los logros que alguna vez había celebrado ahora le parecían triviales, desprovistos de la profundidad que había comenzado a vislumbrar en su contacto con el milagrero. Al final del día, después de una serie de reuniones infructuosas, Leonardo decidió salir a caminar. Necesitaba aire fresco, necesitaba despejar su mente. Sin rumbo fijo, se encontró caminando por las mismas calles por las que había seguido al milagrero días antes. Sus pasos lo llevaron, casi inconscientemente, de regreso al parque donde todo había comenzado. El milagrero no estaba allí, pero Leonardo se sentó en el mismo banco donde había compartido sus primeras palabras con él. El parque estaba casi vacío, y la quietud de la noche acentuaba el silencio que lo rodeaba. Se quedó allí, solo con sus pensamientos, enfrentando la realidad de su conflicto interno. La vida que había construido, esa vida de la que había estado tan orgulloso, ahora parecía insípida. Todo lo que había creído que era importante, todo lo que había perseguido con tanto empeño, estaba siendo cuestionado por algo que no podía explicar, algo que había despertado en él desde el momento en que conoció al milagrero. Leonardo comenzó a preguntarse si tal vez había algo más en la vida que solo acumular riquezas y poder. Las palabras del milagrero sobre la fe y la verdadera riqueza espiritual resonaban en su mente, desafiando todo lo que había creído hasta entonces. ¿Podría ser posible que todo lo que había aprendido y valorado estuviera equivocado? Mientras se hundía en sus pensamientos, la imagen de la pequeña iglesia en medio del barrio humilde apareció en su mente. Recordó la paz que había sentido allí, la conexión genuina que el milagrero tenía con la gente que ayudaba. Comparó esa paz con la constante presión y estrés que sentía en su vida diaria. Era como si estuviera viviendo en dos mundos completamente diferentes, y no sabía cómo reconciliarlos. La batalla interna continuaba, y Leonardo se dio cuenta de que no podía simplemente ignorarla. Necesitaba respuestas. Necesitaba entender lo que estaba sucediendo dentro de él. Pero también sabía que esas respuestas no vendrían de los negocios ni del dinero, sino de algo más profundo, algo que solo el milagrero parecía comprender. Con un suspiro, Leonardo se levantó del banco y comenzó a caminar de regreso a su hogar. Mientras caminaba, decidió que no podía simplemente alejarse del milagrero y de lo que representaba. Necesitaba saber más. Necesitaba explorar ese nuevo mundo que había comenzado a descubrir, aunque eso significara cuestionar todo lo que había creído hasta entonces. Y así, aunque aún no tenía claro el camino que debía seguir, Leonardo supo que no podía ignorar lo que había experimentado. La resistencia interna que había sentido estaba comenzando a desmoronarse, dando paso a una apertura hacia algo nuevo, algo que aún no podía comprender completamente,
pero que sabía que debía seguir. Al día siguiente, buscaría nuevamente al milagrero. Necesitaba hablar con él, necesitaba entender más sobre esa fe que parecía tan poderosa, tan diferente de todo lo que había conocido. Y, en el fondo, Leonardo sabía que este era solo el comienzo de una transformación que cambiaría su vida para siempre. El día comenzó como cualquier otro en la vida de Leonardo, pero con una diferencia crucial. En lugar de ir directamente a su oficina, decidió buscar nuevamente al milagrero. Había tomado la decisión de no ignorar más la inquietud que lo había estado atormentando. Necesitaba respuestas, y sabía que este hombre podría ayudarlo a encontrarlas. Después de recorrer las calles que había llegado a conocer gracias a sus encuentros anteriores, finalmente lo encontró en la misma iglesia modesta donde había sentido esa paz inexplicable. El milagrero estaba ayudando a organizar los suministros de comida para la comunidad, trabajando con la misma serenidad que siempre lo había caracterizado. «Te estaba esperando, Leonardo», dijo el milagrero sin levantar la vista, como si hubiera sabido que él aparecería en ese momento. Leonardo, que había estado practicando lo que quería decir durante toda la caminata, de repente se encontró sin palabras. Algo en la presencia del milagrero lo desarmaba, como si las preguntas que había traído consigo perdieran su urgencia en su compañía. Sin embargo, sabía que no podía seguir ignorando lo que lo había traído hasta allí. «Necesito hablar contigo», dijo finalmente. «Hay algo en mí que no puedo ignorar, algo que no entiendo. Desde que te conocí, no he podido dejar de pensar en lo que vi, en lo que dijiste». El milagrero asintió y lo invitó a sentarse en un banco fuera de la iglesia. Una vez que estuvieron cómodamente sentados, Leonardo comenzó a hablar, derramando todas las dudas, miedos y confusión que había estado acumulando. Le habló sobre cómo su vida, que una vez había estado tan llena de propósito, ahora parecía vacía. Como todo lo que había valorado parecía carecer de sentido, y cómo, a pesar de todo su éxito, sentía un vacío que no podía llenar. El milagrero lo escuchó en silencio, sin interrumpirlo. Su expresión era comprensiva, pero también tenía un aire de paciencia, como si supiera que estas preguntas y sentimientos eran solo el comienzo de un camino mucho más largo. «Lo que estás experimentando es normal», dijo el milagrero una vez que Leonardo terminó. Cuando uno comienza a cuestionar su propósito en la vida, cuando empieza a ver más allá de lo material, es natural sentirse perdido al principio. Pero es en ese sentimiento de pérdida donde se encuentra la oportunidad de descubrir algo nuevo, algo más profundo. Leonardo asintió, pero antes de que pudiera responder, su teléfono comenzó a sonar. Era un número conocido, uno de sus socios de negocios más cercanos. Dudó por un momento, pero finalmente decidió contestar. La voz al otro lado de la línea era urgente y ansiosa. Una de sus inversiones más grandes, una que había sido cuidadosamente planificada y ejecutada, estaba colapsando. El mercado había dado un giro inesperado, y las pérdidas eran inminentes si no tomaban acción inmediata. Su presencia era necesaria, y rápidamente. El pánico comenzó a apoderarse de Leonardo. Este tipo de situación era lo que había temido toda su vida. Un colapso financiero que podría poner en peligro todo lo que había construido. Se levantó rápidamente del banco, pero el milagrero lo detuvo con una mano en el brazo. «Respira, Leonardo», dijo con calma. «Recuerda lo que hemos hablado. Este es un momento decisivo para ti». Leonardo, con el teléfono aún en la mano, se quedó inmóvil, dividido entre dos mundos. El mundo que conocía, donde su habilidad para reaccionar rápidamente ante una crisis había sido la clave de su éxito, y este nuevo mundo de fe y calma que apenas comenzaba a entender. Finalmente, decidió que no podía ignorar lo que estaba sucediendo en su empresa. Se disculpó con el milagrero, prometiendo regresar, y salió corriendo hacia su coche. El viaje a su oficina fue un torbellino de emociones. Parte de él se sentía traicionado por sí mismo, por haber dejado que el pánico se apoderara de él tan rápidamente. Pero otra parte sabía que debía enfrentar esta situación, que no podía simplemente dejar que su imperio colapsara. Al llegar a la oficina, el ambiente era tenso. Sus empleados estaban frenéticos, tratando de salvar lo que podían de la inversión en declive. Leonardo tomó el control, dirigiendo a su equipo con la eficiencia y el liderazgo que siempre lo habían caracterizado. Pero, a pesar de sus esfuerzos, la situación seguía deteriorándose. Mientras las horas pasaban, y la magnitud de las pérdidas se hacía más evidente, Leonardo comenzó a sentir el peso de la realidad. Todo lo que había construido estaba en riesgo, y por primera vez, comenzó a preguntarse si realmente valía la pena. Finalmente, cuando todo se había hecho, y las pérdidas eran inevitables, Leonardo se retiró a su oficina. Cerró la puerta y se sentó en su silla,
sintiéndose completamente agotado. Había hecho todo lo que estaba en su poder, pero no había sido suficiente. En medio de ese agotamiento, sus pensamientos volvieron al milagrero, a sus palabras sobre la fe y el verdadero valor de la vida. En ese momento, Leonardo se dio cuenta de que esta crisis, este colapso, no era solo una prueba de sus habilidades empresariales, sino también de sus convicciones. Era la primera gran prueba de si estaba dispuesto a dejar atrás la vida que conocía y aventurarse en lo desconocido, en un camino guiado por algo más que el éxito material. Leonardo tomó su teléfono y envió un mensaje al milagrero: «Necesito hablar contigo, ahora más que nunca». Se recostó en su silla, cerró los ojos y esperó una respuesta, sabiendo que este era solo el comienzo de un viaje que lo llevaría a confrontar no solo sus miedos, sino también la posibilidad de una vida completamente diferente. La vida de Leonardo parecía haber entrado en una etapa de calma relativa después de sus recientes crisis internas, pero la tranquilidad no duró mucho. Un evento inesperado sacudió su mundo. Una de las principales inversiones de su empresa fracasó estrepitosamente, provocando una pérdida financiera masiva y la amenaza de una crisis aún mayor. La noticia llegó temprano en la mañana, cuando Leonardo aún estaba en casa. Al recibir la llamada, se quedó paralizado por un momento, incapaz de procesar la magnitud del problema. Los números eran abrumadores, y la perspectiva de una recuperación parecía lejana. Su primer impulso fue actuar con rapidez, llamando a su equipo de directores y preparándose para enfrentar la crisis con toda la determinación que lo había llevado al éxito. Durante la reunión de emergencia, la tensión era palpable. Los directores discutían estrategias, proyectaban posibles soluciones y evaluaban el impacto en los empleados y en la imagen pública de la empresa. Leonardo, aunque tenía un plan, no podía evitar que su mente vagara nuevamente hacia el milagrero y las enseñanzas que había recibido. La situación era desesperada, y el peso de la responsabilidad recaía sobre sus hombros de manera abrumadora. Después de una jornada agotadora, Leonardo se sintió derrotado. Sabía que necesitaba un descanso, pero no podía ignorar la creciente sensación de que había algo más que debía considerar en medio de la crisis. Recordó las palabras del milagrero sobre encontrar significado y propósito más allá de lo material. Fue entonces cuando tomó una decisión inesperada: buscar la ayuda del milagrero. Sin perder tiempo, decidió visitar el parque donde solía encontrarse con él. El parque ahora le parecía un refugio en medio de su tormenta interna. Mientras se acercaba, la familiar presencia del hombre en el banco le ofreció una extraña sensación de consuelo. «¿Cómo estás?», preguntó el milagrero con su habitual calma, al ver a Leonardo aproximarse. «Estoy atravesando una crisis», admitió Leonardo, sintiendo la necesidad de abrirse. «Mi empresa está en grave peligro, y no sé qué hacer. Todo mi mundo parece desmoronarse, y me encuentro buscando respuestas que no puedo encontrar por mi cuenta». El milagrero lo miró con compasión, comprendiendo la gravedad de la situación. «Las crisis a menudo nos obligan a enfrentarnos a lo que hemos estado evitando», dijo con suavidad. «A veces, en medio del caos, encontramos las respuestas que estábamos buscando. No siempre están en el lugar que esperábamos, pero están allí si estamos dispuestos a verlas». Leonardo lo miró, intentando encontrar sentido en sus palabras. La conversación continuó, y mientras el milagrero compartía historias de personas que habían encontrado esperanza y redención en tiempos difíciles, Leonardo comenzó a sentir un cambio en su perspectiva. Cuando se despidió del milagrero esa tarde, sentía que había dado un primer paso hacia una mayor comprensión, aunque la crisis aún seguía sin resolverse. El desafío ahora era reconciliar sus nuevas percepciones con la realidad de su vida empresarial. Si te está gustando cómo Leonardo empieza a enfrentar sus desafíos, asegúrate de suscribirte al canal, darle like al vídeo y compartirlo. Así, podrás seguir esta emocionante transformación y descubrir qué le depara el futuro a nuestro protagonista. Leonardo se sentó en el banco junto al milagrero, sintiendo una mezcla de vulnerabilidad y esperanza. La serenidad del hombre mayor parecía ofrecer una forma de consuelo que no encontraba en ningún otro lugar. «Te he estado observando», dijo el milagrero con suavidad, «y siento que estás lidiando con más que solo problemas financieros. A veces, nuestras luchas externas reflejan conflictos internos más profundos». Leonardo asintió, sabiendo que no podía ocultar su agitación. «Es verdad. Siento que todo lo que he construido está desmoronándose, pero también tengo una sensación persistente de que este problema está relacionado con algo más grande que mi negocio». «Vamos a explorar esto juntos», propuso el milagrero. «A veces, para entender nuestro presente, debemos enfrentar nuestro pasado». Leonardo lo miró con curiosidad. «¿Cómo podemos hacer eso?».
Cada persona tiene su propio viaje, dijo el milagrero. Te llevaré a un lugar donde puedas reflexionar sobre tu vida y tus decisiones. Quizás eso te ayude a encontrar claridad. Con una mezcla de escepticismo y apertura, Leonardo siguió al milagrero hasta un barrio viejo de la ciudad, un lugar que había sido parte de su vida en sus años más jóvenes pero que había sido olvidado a medida que su fortuna creció. Allí, visitaron una casa modesta que había sido el hogar de su familia cuando él era joven. El milagrero lo guió a través de la casa, que ahora parecía casi en ruinas. Leonardo observó las paredes desmoronadas y el mobiliario desgastado, sintiendo una oleada de nostalgia y tristeza. En cada rincón, veía ecos de su pasado, recuerdos que había enterrado en su búsqueda de éxito. ¿Recuerdas lo que significaba esta casa para ti?, preguntó el milagrero. Leonardo asintió, sintiendo el peso de los años de decisiones que lo habían llevado a alejarse de su vida anterior. Recuerdo que, en aquellos días, no tenía mucho, pero estaba contento. Lo que más anhelo ahora es esa simplicidad y esa conexión que tenía con mi familia. Lo que buscas no está en el pasado, dijo el milagrero, sino en cómo integras esas experiencias en tu vida actual. A veces, debemos reconciliarnos con nuestro pasado para encontrar paz en nuestro presente. Mientras caminaban de regreso a la ciudad, Leonardo reflexionaba sobre lo que había visto y sentido. La visita a su antiguo hogar había destapado sentimientos y recuerdos que habían estado enterrados bajo el peso de su éxito. Sentía que estaba en el umbral de un cambio significativo, pero aún no sabía exactamente qué forma tomaría. Cuando se despidió del milagrero, Leonardo sintió una mezcla de esperanza y ansiedad. Había comenzado a ver su vida desde una nueva perspectiva, pero el camino hacia la claridad aún parecía incierto. Sin embargo, la jornada de introspección que había iniciado con el milagrero le ofrecía una dirección nueva, un camino hacia la redención personal que deseaba encontrar. Si te está gustando esta historia, asegúrate de suscribirte al canal, compartir y dar un me gusta para seguir disfrutando de esta fascinante trama. No te pierdas lo que viene a continuación. Los días se convirtieron en semanas y la crisis de la empresa se tornó cada vez más crítica. Leonardo intentó aplicar las lecciones que había aprendido del milagrero, buscando maneras de abordar la situación con una mentalidad más abierta y reflexiva. Sin embargo, el estrés acumulado de su vida empresarial, combinado con la presión externa de los medios de comunicación y los inversores, comenzaba a afectar su salud y su estado mental. Una tarde, mientras Leonardo se preparaba para una importante reunión con sus socios, recibió un mensaje de texto que lo dejó helado. Un antiguo amigo y colega, Carlos, había filtrado información sobre la crisis de su empresa a la prensa. Las consecuencias de esa traición fueron inmediatas. Las noticias comenzaron a circular, y la imagen de Leonardo como un exitoso hombre de negocios comenzó a tambalearse. En la reunión, los rostros de sus socios eran de preocupación y escepticismo. Leonardo, esto es un desastre. La confianza de los inversores se ha desplomado. ¿Cómo planeas manejar esto?, preguntó una de las socias con tono severo. Mientras escuchaba las preocupaciones de su equipo, la traición de Carlos resonaba en su mente como un eco. Se sentía impotente, y en un momento de frustración, decidió que necesitaba confrontar a Carlos directamente. Sin pensarlo dos veces, se dirigió a la oficina de su amigo. Cuando llegó, la tensión era palpable. «Carlos, ¿por qué hiciste esto?», preguntó Leonardo, su voz cargada de decepción. Erramos, amigos. No tenía que ser así. Carlos se encogió de hombros, desinteresado. La verdad duele, Leonardo. La gente tiene derecho a saber lo que está pasando. Además, este es un negocio, y en los negocios, la lealtad no significa nada si no hay resultados. Leonardo sintió que una parte de su mundo se desmoronaba. La traición de un amigo cercano era un golpe más doloroso que cualquier problema financiero. Se dio cuenta de que su círculo de confianza se había reducido drásticamente, y lo que había considerado una comunidad de apoyo se estaba convirtiendo en una selva donde la supervivencia del más apto reinaba. Desalentado, salió de la oficina de Carlos y caminó sin rumbo fijo. Recordó las palabras del milagrero sobre la importancia de la comunidad y las conexiones humanas. Se dio cuenta de que había puesto tanto énfasis en el éxito material que había descuidado las relaciones que realmente importaban. Su vida se había convertido en una lucha solitaria. Sin embargo, la tormenta en su vida no estaba terminada. A medida que pasaban los días, Leonardo comenzó a recibir mensajes de otros colegas y amigos que le ofrecían apoyo, pero también comentarios maliciosos. La presión creció y sintió que no solo su negocio estaba en juego, sino su propia identidad. Fue entonces cuando decidió buscar al milagrero nuevamente.
Necesitaba a alguien que lo ayudara a navegar por esta oscuridad y le ofreciera claridad en medio de la confusión. Se dirigió al parque, donde había pasado tantos momentos significativos. Cuando llegó, encontró al milagrero sentado en su banco habitual, rodeado de algunos niños que lo escuchaban atentamente mientras contaba una historia. Al ver a Leonardo, el milagrero se levantó y se acercó con una sonrisa cálida. ¿Qué te trae de vuelta, amigo mío? Leonardo sintió que el peso del mundo caía sobre él. He perdido a un amigo y a mi reputación. Todo lo que construí está en peligro, y me siento completamente solo. El milagrero asintió, reconociendo la tristeza en su voz. A veces, las pruebas más difíciles nos revelan quiénes son realmente nuestras verdaderas conexiones. La traición puede ser dolorosa, pero también es una oportunidad para reevaluar lo que realmente importa en tu vida. ¿Qué debo hacer?, preguntó Leonardo, sintiéndose perdido. Lo primero que necesitas hacer es sanar. Permítete sentir el dolor, pero no te quedes atrapado en él. Encuentra a aquellos que realmente te apoyan, aquellos que te quieren por lo que eres y no por lo que posees. Leonardo reflexionó sobre esas palabras. Había personas en su vida que habían estado a su lado desde el principio, pero había estado tan enfocado en su éxito que las había dejado de lado. ¿Y si no puedo recuperar la confianza de los demás?, preguntó con desesperanza. Recuperar la confianza lleva tiempo, pero lo más importante es que seas auténtico. Muestra a las personas que estás dispuesto a cambiar y a aprender de esta experiencia. Mientras conversaban, Leonardo se dio cuenta de que, a pesar de las dificultades que enfrentaba, aún había esperanza. El milagrero le había mostrado una nueva forma de ver su vida, y aunque la traición de Carlos había sido devastadora, podría servir como catalizador para algo más grande. Con un renovado sentido de determinación, Leonardo se despidió del milagrero. Tenía un nuevo camino por delante, uno que no solo implicaba salvar su negocio, sino también reconstruir relaciones y descubrir quién era realmente en medio de todo esto. Si esta historia te está inspirando, no olvides suscribirte al canal, darle like y compartir para seguir el viaje de transformación de Leonardo. Después de enfrentarse a la traición de Carlos y lidiar con la presión creciente de la crisis empresarial, Leonardo se sintió completamente agotado. La situación financiera de su empresa era crítica, y las relaciones personales que una vez le proporcionaron apoyo y consuelo ahora se habían convertido en fuentes de dolor y desilusión. Fue en uno de esos momentos de desesperanza que decidió buscar al milagrero nuevamente. Sabía que su última visita al barrio de su infancia había sido reveladora, pero ahora sentía que necesitaba una guía más concreta para enfrentar el presente. Al llegar al parque, encontró al milagrero en el banco, esperando como si supiera que Leonardo vendría. «Te veo preocupado», dijo el milagrero, su voz suave pero llena de comprensión. «¿Qué ha sucedido desde nuestra última conversación?». Leonardo se sentó a su lado, exhausto. La situación es aún más grave de lo que pensaba. La empresa está al borde del colapso, y he perdido la confianza de mis amigos y colegas. No sé qué hacer en I como continuar. El milagrero lo miró con calma. A veces, las crisis nos empujan a tomar decisiones que nunca hubiéramos considerado antes. Es un momento de gran desafío, pero también de gran oportunidad. ¿Qué es lo que realmente valoras en este momento? Leonardo reflexionó sobre la pregunta. Durante años, había valorado el éxito material y el poder. Pero ahora, enfrentado con la posibilidad de perderlo todo, empezó a cuestionar lo que realmente significaba para él. Nunca me había detenido a pensar en lo que realmente valoro más allá del éxito. Ahora, en medio de esta crisis, me doy cuenta de que la paz y la conexión son lo que realmente busco. El milagrero sonrió. Entonces es hora de tomar una decisión. Tal vez es momento de replantear tus prioridades y considerar cómo puedes encontrar un equilibrio entre lo que te apasiona y lo que te brinda paz interior. Inspirado por la sabiduría del milagrero, Leonardo decidió que debía tomar un enfoque diferente para enfrentar su crisis. Dejó de lado las tácticas agresivas y comenzó a trabajar en la reconstrucción de su empresa desde una perspectiva más ética y humana. Se centró en el bienestar de sus empleados y en cómo podía hacer una diferencia positiva en la comunidad. Mientras trabajaba en estos nuevos enfoques, Leonardo también se dedicó a reparar sus relaciones personales. Buscó reconciliarse con aquellos a quienes había descuidado y tratar de reconstruir la confianza perdida. Este proceso no fue fácil, pero comenzó a ver pequeñas señales de cambio. Al final de esta etapa, Leonardo se dio cuenta de que la verdadera transformación no estaba solo en resolver los problemas financieros, sino en el crecimiento personal y en la reconexión con sus valores más profundos. Su camino hacia la redención y el equilibrio había comenzado,
y aunque aún quedaba mucho por hacer, se sentía más preparado para enfrentar el futuro con una nueva perspectiva. Con una renovada perspectiva, Leonardo regresó a su oficina decidido a implementar cambios significativos en su enfoque hacia el manejo de la empresa y su vida personal. Entendió que no podía simplemente continuar con las mismas estrategias que lo habían llevado a esta crisis. Necesitaba redefinir su concepto de éxito y encontrar un equilibrio que le permitiera sentirse más auténtico y realizado. Primero, convocó a una reunión con su equipo de directores. En lugar de imponer soluciones rápidas, decidió ser honesto sobre sus luchas y las lecciones que había aprendido. Hemos estado enfrentando una crisis muy seria, comenzó, y en medio de esta tormenta, he llegado a comprender que el éxito no solo se mide por las cifras en los informes financieros, sino por el impacto positivo que podemos tener en las vidas de las personas. El equipo escuchó con atención mientras Leonardo hablaba de su reciente descubrimiento de la importancia de la conexión humana y el propósito más allá de los negocios. Voy a proponer un cambio de enfoque, continuó. Queremos construir una empresa que no solo prospere financieramente, sino que también sea un modelo de integridad, responsabilidad social y verdadera colaboración. Los miembros del equipo intercambiaron miradas de sorpresa y escepticismo, pero también de esperanza. Al finalizar la reunión, Leonardo notó una renovada energía en la sala, como si el aire estuviera cargado de una nueva posibilidad. Algunos directores expresaron su apoyo a la nueva dirección, mientras que otros aún tenían dudas. Sin embargo, Leonardo sabía que estaba en el camino correcto. En paralelo a sus esfuerzos empresariales, Leonardo también comenzó a dedicar más tiempo a su vida personal. Decidió tomar clases de meditación y voluntariado en la comunidad local, buscando maneras de conectar con los demás y encontrar un propósito más profundo. Empezó a asistir regularmente a eventos y reuniones comunitarias, enfocándose en ayudar a quienes realmente lo necesitaban. La experiencia de trabajar directamente con personas en situaciones difíciles le ofreció una perspectiva única. Empezó a ver la vida desde un ángulo diferente y descubrió una satisfacción que nunca había experimentado antes. Aunque los problemas financieros de la empresa no se resolvieron de la noche a la mañana, la transformación en su enfoque y actitud empezó a generar resultados positivos, tanto en su vida personal como profesional. Leonardo se dio cuenta de que el éxito verdadero no estaba en acumular riquezas, sino en vivir una vida de propósito y en hacer una diferencia significativa en el mundo. Esta nueva filosofía comenzó a resonar en sus empleados, clientes y colegas, creando un ambiente de trabajo más positivo y colaborativo. A medida que los meses avanzaban, Leonardo comenzó a notar los frutos de su nuevo enfoque. La empresa, aunque aún no completamente recuperada, mostraba signos de mejora. Su equipo estaba más unido y motivado, impulsado por el nuevo propósito compartido. El cambio en la cultura de la empresa empezó a reflejarse en la forma en que interactuaban con los clientes y la comunidad, creando una imagen positiva y renovada. Además de los cambios en el ámbito empresarial, Leonardo también experimentó una transformación personal profunda. La dedicación a actividades comunitarias y a la meditación le proporcionó un sentido de paz interior que había estado buscando durante tanto tiempo. La conexión genuina con las personas y el impacto positivo en sus vidas le ofrecieron una satisfacción que el éxito material nunca pudo proporcionar. Un día, mientras estaba en el parque, se encontró nuevamente con el milagrero. Esta vez, el encuentro era diferente. Leonardo ya no estaba cargado de desesperación, sino de gratitud. «Quiero agradecerte», dijo, con sinceridad en su voz. «Me has mostrado que el verdadero éxito no está solo en lo que tenemos, sino en cómo vivimos y en cómo impactamos a los demás». El milagrero lo miró con una sonrisa tranquila. «Tu viaje es un testimonio de lo que puede suceder cuando buscamos más allá de lo superficial. La verdadera riqueza está en la forma en que elegimos vivir nuestras vidas y en cómo enfrentamos nuestras pruebas». Leonardo asintió, comprendiendo el significado de las palabras. «Todavía hay mucho por hacer, y sé que el camino no siempre será fácil. Pero ahora tengo una claridad y una dirección que antes no tenía». «Ese es el primer paso», dijo el milagrero. «El camino no es siempre recto, pero lo importante es seguir adelante con integridad y propósito. La verdadera transformación ocurre cuando somos honestos con nosotros mismos y con los demás». Con un sentimiento renovado de esperanza y propósito, Leonardo regresó a su vida cotidiana con una nueva perspectiva. Continuó trabajando en su empresa con un enfoque más humanitario y equilibrado, manteniendo su compromiso con las causas sociales y la comunidad. El éxito ya no se medía únicamente por los números en los informes financieros, sino por el impacto positivo que podía generar. Su vida personal también se enriqueció con relaciones más profundas y significativas, y encontró un sentido de propósito que había estado buscando durante tanto tiempo. Al final del capítulo,
Leonardo se detuvo a contemplar el parque, un lugar que había sido testigo de su transformación. Se dio cuenta de que, en lugar de ser solo un lugar de reflexión, el parque se había convertido en un símbolo de su nuevo comienzo. «Gracias por todo», murmuró al viento, sintiendo que la vida le había ofrecido una segunda oportunidad. Con una sonrisa, se dio cuenta de que el viaje que había emprendido había sido tan valioso como el destino mismo. Al concluir esta historia, esperamos que hayas encontrado inspiración en el viaje de Leonardo y en la sabiduría del milagrero. Si te ha gustado esta historia y quieres ver más contenido como este, no olvides suscribirte a nuestro canal, darle un like al vídeo y compartirlo con tus amigos. Tu apoyo es invaluable. Gracias por acompañarnos en esta travesía. Hasta la próxima.